Largamos episodio 11 de Corra quien corra, es una segunda temporada. No hay mucho, seguimos de parate, pero venimos a hacer un rejunte, una ensalada de noticias, con lo poquito que viene pasando, con algunos cambios reglamentarios, algunas novedades, y lo que va a ser el road show de Franco Colapinto en Buenos Aires. Y digo lo que va a ser porque estamos grabando el sábado, aunque ustedes lo van a estar viendo el domingo a la noche. Toda la cobertura del road show y el análisis va a venir el próximo episodio. Y obviamente no estoy solo acá, aunque arranco siempre así embalado yo. Estamos con el Carry, Agus sigue de baja, haciéndose el Gil, cuando no hay nada para hablar, y no tiene a Ferrari para bardear, él se borra. Pero con el Carry acá estamos y ponemos la carita. Bueno, bienvenido por segunda vez, porque habíamos empezado, lo grabamos por suerte unos poquitos minutos y no había puesto de grabar, así que bien, excelente. El tema de no salir en vivo, porque en vivo tenés al chat que te dice, no, boludo, no está saliendo, en cambio acá es como que, nada, bueno, fue mía. Y Agus que sí, que nos deja acá, es feo decir rellenando, pero la verdad es que, y hablábamos eso en la primera vez que grabamos, que se está haciendo largo ya, ¿no? Si bien no es la temporada de Fórmula 1 que más me ha emocionado en mi vida, pero ya tenemos 4 fines de semana sin carrera y bueno, hoy tenemos un poquito tema de Franco, pero después es como que no hay... Falta algo los domingos, ¿viste? Es como que falta algo No, los domingos, aunque sea para putear, ¿viste? exactamente, aunque sea para bardear y hablar mal de la FIA, de alguien, Totalmente. nos falta material. Pero sí, se está haciendo largo, queda un fin de semana todavía, porque no tenemos, todavía el próximo no tenemos carrera, recién el otro, faltan 2 semanas para el Gran Premio de Miami. Y vamos a recuperar un poquito lo que habíamos dicho, que es, ya la FIA anunció algunos cambios en el reglamento para buscar mejorar las carreras, pero en realidad lo que busca mejorar es la seguridad principalmente. Apuntó a 3 aspectos. Aspecto uno, la clasificación, donde quieren reducir el superclipping para que el piloto no tenga que administrar la batería en la vuelta rápida tanto y pueda ir más a fondo, que es algo lógico. Mejoran después, buscan mejorar cosas en la largada, donde van a poner a los autos un sensor que va a hacer que el auto tenga una aceleración mínima automática. Así si el piloto le pifia o falla algo, no se queda clavado y los que vienen atrás no tienen riesgo de llevárselo puesto. Algo que pasó en la primera carrera, que Franco lo esquivó a Lawson milagrosamente, por ejemplo. Y después metieron que en lluvia las luces cambian para que las fotos se vean mejor y la manta térmica de las gomas intermedias pueden estar a más alta temperatura. La realidad es que todavía no tuvimos lluvia, aunque Miami puede traernos alguna sorpresita, pero ya sabemos lo que pasa con la lluvia, Carrie. Sí, lo que me pasa siempre es que está bien, cambiaron para intermedios, pero los wets no, continúa el reglamento igual para los wets. Y el problema no es cuando llueve un poquito, que es cuando pones intermedias, sino cuando realmente se larga alguna tormenta, terminamos no corriendo. Y las wets, digamos, se siguen teniendo prácticamente a temperatura ambiente. Entonces, creo que si hay una tormenta fuerte vamos a estar en la misma. En Miami no sería raro que llueva. La verdad es que es una zona bastante tropical en el sentido. De hecho, para ver qué pasa no sería mal. A mí no me disgustaría un poquito de lluvia porque además tenés los equipos, que ahora vamos a charlar un poco de eso, ¿no? Pero trayendo mejoras, o sea, quizás va a haber un poco de movimiento dentro del paddock en el orden de los equipos, y si además a eso le sumamos un poquito de lluvia, bueno, va a estar interesante. Sí, va a haber que ver, como decíamos, tuvieron un mes y medio prácticamente los equipos para trabajar en mejoras, hay que ver cómo las aplican, cómo les sientan los autos o los pilotos, las nuevas reglamentaciones, que no creo que sean grandes cosas, pero que tienen que acostumbrarse. Y, por ejemplo, también habíamos dicho que una de las cosas que anunció la FIA para el Gran Premio de Miami es que la práctica libre uno va a extenderse a 90 minutos, justamente para que los equipos puedan testear y sacar mejores conclusiones de todos estos cambios y de estas nuevas mejoras que puedan traer en pos de que hace un mes, si bien han hecho pruebas en simuladores, en túnel de viento y tal vez en alguna pista,
deben tener que hacer pruebas más reales y consistentes. Sí, y para los pilotos también, ¿no? Vos tuviste, como te digo, prácticamente es volver a empezar para los pilotos, porque tenés un mes y medio sin subirte. Bueno, me imagino que habrán testeos y demás, pero no es lo mismo un fin de semana de carrera. Entonces, bueno, creo que va a haber bastante movimiento ahí, así que creo que puede ser un fin de semana interesante. Y bueno, veremos. Es la práctica del viernes, que es la que menos se mira realmente. Sí. Pero creo que a los equipos les va a venir bien. Tiene bastante lógica que así sea. Sí, lo que no sé si también autorizarán algún juego de neumáticos extras, porque pensar, habrá que ver. Yo creo que los equipos también quieren ir testeando tema neumáticos y eso. No sé si les permitirá tener más tiempo a hacer las pruebas a fondo que quisieran hacer. Habrá que ver, eso no dijeron nada. Yo creo que tendrían que habilitar algún juego neumático extra, tal vez, pero bueno, veremos. Y otra cosa que me comentabas, Carrie, en la versión fallida de hace un rato, era que vos estabas viendo algún rumor de que si el conflicto, ¿cómo era? Vamos, dale vos. Sí, algún run run en redes, no, nada oficial de ninguna manera, pero que el Gran Premio de Arabia Saudita, en caso de resolverse el tema de la guerra, yo lo veo difícil que eso suceda, pero bueno, veremos. En caso de que se solucionase, Arabia Saudita habría pedido o se haría la idea de volver a introducirla sobre el final de la temporada. Sobre todo Arabia Saudita, volver a introducirla sobre el final de la temporada. Y en algunos lados hasta se decía o se comentaba que sea el cierre. Yo lo veo difícil que sea el cierre porque, bueno, tenés un contrato firmado también para eso, pero probablemente quizás la anteúltima carrera para Medio Oriente y ya se quedan por ahí, entre comillas, y se tira un poco el campeonato. Veremos, nos daría un total de 23, pero no estaría mal. A mí es un circuito de los de Medio Oriente, es probablemente el que más me gusta. La verdad es que no estaría mal, pero bueno, no es nada oficial desde ya. No hay nada oficial, efectivamente. Sí, es lindo, a pesar de ser callejero, es un lindo circuito, de los más entretenidos muchas veces. No sé si es entretenido para que sea la última carrera, más allá de los contratos comerciales que tienen con otros circuitos. Pero lo que estaba diciendo justo cuando nos dimos cuenta que no se estaba grabando el capítulo anterior, la versión anterior, es que lo mismo que decías vos, yo no soy especialista en política internacional, justamente, pero yo veo las noticias y veo que todas las semanas amagan con que se va a solucionar y de repente hay una bomba nueva, un ataque nuevo. Yo no veo, y no, aparte, siendo quien está a la cabeza de estos ataques contra Medio Oriente, no veo que sea alguien que se vaya a bajar del carro a decir, no, che, paremos con esta. No, además sería el momento ideal para meter un bombazo, ¿no? En el medio de un gran premio. Pero bueno, diciendo eso también, los circuitos que se corren sobre el final de la temporada, digamos, Exacto. también podría haber una situación ahí. Y vos hablabas también paso te robo el tema, pero del tema de la posibilidad de que Turquía ingrese el año que viene. Bueno, posibilidad no, confirmado ya. Pero no sería una locura que si no se corre en Medio Oriente haya una carrera en Estambul. No es algo oficial ni nada, pero teniendo en cuenta de que entra para el año que viene, no sería una locura pensar que si se suspende otra carrera se pueda correr en Turquía. Yo lo que digo es lo siguiente: vos tenés el cierre de temporada en Medio Oriente con Qatar y Abu Dhabi, las últimas dos. Las dos de Bahrein y la de Arabia Saudita ya las suspendiste. Yo no creo que sea viable suspender esas dos en pos de si el campeonato viene abierto hasta el final de la temporada. Vos no podés decirle a los que vienen peleando, che, Las no, últimas dos no se corren, claro. no se corren y saliste campeón en el escritorio, digamos. Aunque si el que viene adelante es Russell, no me sorprendería. Pero, entonces, ahí yo creo que sí se implementaría tal vez al menos una carrera en algún circuito, o se repite un circuito o aparece un circuito de los que no corrieron este año. Yo creo que ahí sí debería haber una postura de la FIA de, si yo no puedo correr en Medio Oriente, tengo que correr aunque sea una carrera más en algún lado. Al menos una. Con Sí. puntaje doble, si querés, después lo estudiamos, después lo debatimos. Pero una más tenés que correr.
No podés un mes antes decir no voy a correr y termino el campeonato No, no, antes. no, desde ya que no. Pero bueno, lo que sí está Lo cual, confirmado es que el año lo que cual, viene vamos a tener Turquía. sí, lo cual me hace pensar que la FIA debería reflexionar, más allá de los contratos multimillonarios que debe tener para tener las últimas dos en Medio Oriente, si realmente es una zona para terminar una temporada Medio Oriente. Bueno, a ver, se corre hace muchos años y esto es algo que pasó este año. A ver, también se corría en Rusia y por razones obvias ahora no se corre. Son eventualidades, qué sé yo, no sé si es entendible que esa parte del mundo tenga sus carreras y no me parece mal. Sí, Sí, pues es cierto que no hay plan B. Sea ahí o sea en otro exacto. lado. Si mañana hay una guerra no sé, en Estados Unidos. Inglaterra, no podés correr en Silverstone, no sé si hay un plan B. Digo, bueno, eso quizás sería una posibilidad. De hecho, en 2020 con la pandemia se terminó corriendo en Portugal alguna carrera. Bueno, obviamente como todas las otras categorías estaban suspendidas era más fácil, pero tendría algo de lógica tener alguno de estos circuitos, dos o tres en el tintero por estas situaciones. Pero bueno. Sí. Y nada, y ya enlacemos esto que estábamos hablando con la novedad de que se confirmó justamente ayer, vamos grabando hoy sábado, ayer viernes se confirmó, que también lo subimos en redes, el hecho de que Turquía vuelve de la Fórmula 1 en 2027 como circuito, un contrato por 5 años. Lo que hablábamos con Carrie en la previa y no hay mucho detalle, y también lo dejé en el reel que subimos la pregunta, es si Turquía viene a reemplazar alguna de las carreras, porque el calendario 2027 en teoría ya estaba armado con 24 carreras también, antes de que pasara todo este conflicto en Medio Oriente. Entonces, no sé si suman a Turquía y van a ver qué pasa en Medio Oriente para usarla de reemplazo de una de las que no podrían correrse, o si Turquía se va a sumar, en principio, con una carrera número 25. No se anunció que se diera de baja ninguna. En realidad es esa. Ahora, No, yo creo que no van a anunciar todavía baja en Medio Oriente, no van a anunciar bajas. Si este año le anunciaron a una semana prácticamente de correrse Bahrein, mm, no creo que anuncien algo tan previsiblemente un año antes. no sé. La verdad no lo aclararon. Puede ser que sea esto Perdón, que te digo de tener una backup. Bueno, sí, puede ser. más allá de esta cuestión, digo, se celebra, o yo por lo menos celebro que Turquía vuelva a la Fórmula Sí, 1. a ver, digamos, es mucho mejor circuito que muchos de los que están hoy en el calendario. Así que no está mal. A mí es una carrera que puede ser interesante. Pero sorpresivo, creo yo. Yo creo que sí, puede tener que ver con lo que decís vos, que es eh, tratar de tener opciones B para el año que viene. O sea, no opciones B, porque de hecho ya firmaron, pero tener más posibilidades para mover en caso de tener estas circunstancias que tuvimos este año. Porque teniendo esas dos al principio y después las dos de cierre, todas en Medio Oriente, bueno, tenés Sí. sobre todo el cierre, ¿no? Es lo que decías vos, no puedes venir a la fecha 18 y decir, bueno, muchachos, la fecha que viene termina, porque el que venga segundo te va a querer matar, y con razón. Entonces, bueno, ahí habrá que ver. No está anunciado, digamos. No, no está anunciado, de hecho se anunció que después vuelve en 2027, pero no se anunció ni en qué fecha se correría, o sea, en qué parte del calendario entraría. Solo se anunció que Turquía va a estar en 2027 por 5 años de contrato en principio. Ojalá sean varios más, pero seguro hasta 2032. Es un circuito, como decís vos, que sí, que me resulta interesante. Lo que me hace ruido con esto es que estamos entrando en la Fórmula 1 un poco también en lo que viene pasando con el fútbol y con casi todos los deportes, que es, por un lado, la saturación del calendario, porque o sea, estamos en 25 carreras, estaríamos en 52 semanas que tiene el año, es decir, con una más, con 26, estamos en una carrera cada 2 semanas, en promedio. Pero a la vez todos los magísteres de la comunicación te dicen que las carreras son largas, que a ver con lo del fútbol, que los partidos de fútbol son largos, que hay que achicar la duración porque la gente no presta tanta atención, pero te meten más carreras. Eso es lo que yo no entiendo de todo esto. Entiendo que es una cuestión económica, que haya otra carrera es plata que entra, pero es
hay algo ahí que no entiendo a dónde puntan. Yo creo que no, una cosa no quita la otra. Hace un paralelismo con el fútbol, cada vez hay más partidos, bueno, tenemos más carreras, pero a la vez están metiéndole la pausa para la rehidratación, que showcito en el entretiempo, que bueno, y ahí vamos. Yo creo que la Fórmula Uno pasa que acortar las carreras, yo no la veo. O sea, realmente, ¿no? Porque te quita toda la parte de estrategia de que pueda llover o no llover. Si la carrera dura 15 minutos, la posibilidad de que se largue a llover en medio de la carrera son muy bajas. Y aparte, mover todo ese equipamiento, invertir toda esa guita para dar 20 vueltas, no tiene No, sentido. aparte, en 20 vueltas, ¿cuántas chances de sobrepaso, de que pasen cosas en la carrera in situ, más allá de la estrategia, hay? No, es que tenés que hacer un Mario Kart, ¿viste? No. No, yo creo que sí, lamentablemente es cada vez más, no sé si viable, pero esperable, la invasión de las sprints o de un modelo de una carrera corta a una carrera larga, para mantener cautivo a los dos públicos. Mm, sí, no, sí, como te digo, yo también tenés que mover todo, movilizar todo eso para hacer Sí, una sí, sí. carrera corta. Viste, No, no, en el fútbol llevas un plantel de 30 tipos en un avión y listo. Pero en la Fórmula Uno no tenés que digo, mover 22 autos. O sea, no digo una carrera corta en cuanto al que un fin de semana sea una carrera corta y siendo una larga, sino que tengas una sprint el sábado y una carrera el domingo como las tradicionales. sí, bueno, un fin de semana sprint, básicamente. Exacto. Sí, qué sé yo. No, no Pero sé. bueno. Otra de las. Vamos a cambiar de tema. O sea, le damos la bienvenida a Turquía, agradecemos que vuelvan y cambiamos de tema porque una de las noticias que más sacudió la Fórmula 1 estas semanas de parate, que no las tratamos en los episodios anteriores porque estábamos con las simulaciones de los grandes premios suspendidos, fue el anuncio de Giampiero Lambiase, el, el ingeniero de carrera de Max Verstappen durante los 4 títulos y actualmente, pero sobre todo en las 4 temporadas que ganó el título, yéndose a McLaren. Y aparentemente yéndose no como ingeniero de carrera, sino con un cargo un poco más alto, lo que liberaría, en realidad iría a cubrir a Andrea Stella, que volvería a Ferrari. Aunque esa parte no está confirmada, son solo rumores. Sí, sí, a ver, la idea era tocarlo cortito porque como decís vos no lo habíamos tocado en el pasado, pero llamó la atención, creo yo, la salida de GP. Pero bueno, también es cierto que es un ascenso, entre comillas, para él. Eh, Pasa que bueno, uno está tan acostumbrado a ver a Max con Giampiero que se hace extraño y eso también obviamente disparó los rumores de se retira Verstappen otra vez, ¿viste? Todo con la misma sopa de se retira Verstappen, se retira Verstappen. Bueno, veremos si realmente viene por ese Eh, lado, pero eh, la, sensa- la sensación, la sensación es, ¿viste cuando en una empresa vos sos el que está hace años, no te digo el manager, el gerente, pero sos un empleado muy importante y cambian los dueños y de repente te empiezan a socavar todo para que vos te quieras ir? es que no quedó nadie, no quedó nadie. Exactamente. Digo, más allá del pensamiento personal sobre cada persona, digo, no está Horner, no está Marcus, se va Lambiase, se fue todo Red Bull que ganó los 4 títulos con Verstappen de piloto, se fue. El único que queda es Verstappen. Y si encima Red Bull ahora está rondando ahí en un cuarto puesto entre los constructores, ¿Verstappen va a tener ganas de seguir en la Fórmula 1? No, aparte no le gusta, ya lo hemos hablado varias veces, pero a él no le gusta esta Fórmula Uno tampoco. Exacto. Eso creo que tampoco, también es un problema para él. Eh, yo creo que tranquilamente podemos ver a Verstappen retirándose, no lo veo como algo que no le importa. Él, si tiene que correr en otra división o en otra categoría, va y corre en otra categoría, no tiene absolutamente Igual, ningún inconveniente. atándolo a lo que vamos a hablar en un ratito también es, no sería raro que Verstappen se vaya y en 2 años, 3 años haga como Raikkonen y vuelva. Sí, sí.
Tiene edad, no es que tiene la edad de Fernando Alonso o Hamilton, que ya si se retiran uno no lo ve volviendo. No, no, desde ya, desde ya. Raikkonen que volvió en 2012 y ahora en 2 minutos va a ser importante esto, Exacto. pero justo tengo en la pantalla temporada 2012. Eh, pero bueno, sí, a ver, puede pasar. Yo no lo veo como algo loco o como algo que no. Improbable que Verstappen se vaya de la Fórmula 1. No, para nada. Lo veo como algo que tranquilamente podría suceder. Así que, bueno, veremos. Pero sí que para GP es un ascenso, ¿no? Obviamente, para él. Bueno, muchos años en la Fórmula 1 y evidentemente hay que bancarse a Verstappen, ¿eh? No, por supuesto, eso no hay ningún tipo de duda. Y también hay una realidad que es esto como una especie de Big Bang, porque digo, Verstappen se va y ¿qué va a pasar con Red Bull? Red Bull va a poder mantener las dos escuderías que tiene sin tener un piloto y sin competir tan arriba en la grilla. Mm. Hipótesis, 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 no sabemos si Verstappen se retira todavía, pero digo, se va desmoronando un poquito la estructura de Red Bull, que supo ser la dominadora durante un par de años, durante varios años. Hay que ver si se logran reconstruir, sea con o sin Max Verstappen. Cerrado tema Lambiase, pasamos a lo último que vamos a hablar hoy, que es una especie de previa del road show de Franco Colapinto, no de lo que pasa en el road show en sí, sino hablar de los autos que va a manejar Franco, porque no son cualquier auto y son importantes. Uno de ellos para la historia mundial, pero sobre todo para la historia argentina. Entonces vamos a hablar de los autos que va a manejar Franco. Y decíamos recién, Raikkonen que vuelve en 2012, que iba a ser importante lo que vamos a hablar. No es casualidad porque el monoplaza Fórmula 1, entre comillas vamos a hablar, porque los dos son Fórmula 1, que va a manejar Franco con los colores de Alpine, es en realidad el auto Lotus 2012. El famoso Lotus E20 con el que Kimi Raikkonen vuelve después de irse a correr al rally. Y bueno, termina tercero ese año, ¿no? Con el Lotus, que tenía Tercero, motor Renault y por eso es que Renault, digamos, en este momento es, entre comillas, dueño o es el que trae este auto. Renault como marca no estaba en la Fórmula 1, sí estaba como motorista en ese momento. De claro, varios equipos, de hecho. Era motorista de Red Bull, de hecho. exacto, a ver. Raikkonen decías, terminó tercero, Lotus termina cuarto como constructores, también. Raikkonen gana en Abu Dhabi y vuelve a ganar ese año en 2012, después de su regreso. Decíamos, en 2011, el grupo luxemburgués de inversiones Genil Capital le compra las acciones a Renault, porque Renault estaba yéndose a pique financieramente, Todo el tiempo están llenos de pique. Es terrible. eh, y hace un acuerdo con Lotus Car para usar el nombre Lotus F1 Team, pero, como dijiste vos, Carrie, el motor seguía siendo de Renault. En 2015, el que se va a pique financieramente es el grupo inversor luxemburgués, entonces Renault le vuelve a comprar las acciones y ahí recupera su equipo de Fórmula 1, que entre 2016 y 2020 se llamó Renault y a partir de 2021 pasó a denominarse Alpine, que es la marca de autos deportivos de Renault. O sea, no es Eh, casualidad que se llama Alpine. sí. De hecho, ese Lotus, un livery que no va a ser el que traiga acá, acá va a venir con los colores de Alpine justamente, pero el Lotus con ese negro y dorado era un auto muy lindo, muy lindo. Sí, Con negro, dorado y algo de rojo tenía el de 2012 al menos, que tenía a Raikkonen y a Grosjean manejando. Famoso auto también porque fue una de las últimas veces o que se le dio una sanción a un piloto por una carrera a Grosjean, porque en Bélgica decidió jugar a los bolos con el auto y se llevó puesto a Alonso, a Hamilton y a Checo Pérez, que en ese momento estaba en Force India. sí. Y debido a esa colisión, fue tan evidente, porque realmente es una cosa de locos, le dieron una sanción de una fecha al amigo Román Grosjean, que igual es una persona que tenía cierta tendencia a chocar, digamos, ¿no? Para decirlo bien, un asesino al Roman, volante. Casi se Roman mata a él, Gros- de hecho. sí, Roman Grosjean, que hoy es compañero de Agustín Canapino en IndyCar,
compañero de Sí. equipo de Canapino. Ese mismo auto, pero bueno, el que viene es el de Raikkonen de todas maneras, Sí. pero y con un V8, ¿no? Además. Yo creo que eso, por eso es el motivo principal que da en este auto, el motor V8. A ver, nosotros tenemos un gran premio de Fórmula 1 hace casi 20 años en Argentina, y si traían los motores híbridos de ahora, más allá de que no iban a traer el auto de ahora, pero creo que iba a ser como un poco cuestionado. Fue un penal puerta al medio lo que hicieron. Trajeron el V8, dijeron que haga ruido, eh, y está bien. Está bien, yo creo que es Yo lo que creo quiere que el público. sí. Obviamente a ver, es un motor Renault el que tiene. Cuando el motor Renault era potente. De hecho, Red Bull gana el campeonato con el motor Renault. Eh, pero sí, creo que está muy bien. A ver, lo pintaron con los colores actuales. Es un auto que tiene sus años, pero que el sonido es superior ampliamente al de este año. Ese campeonato, por cierto, ganó Sebastián Vettel. Es el que pierde Exacto. Alonso. Esa misma temporada, Pastor Maldonado ganó una carrera. Fue una temporada bastante caótica, se Ya. podría decir. Sí. Este mismo Lotus, que ya está, que como decías vos, con el library actualizado a lo que es Alpine, lo usó Duhan el año pasado, también en una exhibición en Barcelona, cuando todavía era piloto de Alpine. No lo chocó, por suerte. Por suerte no lo chocó. Pero sí, 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 yo creo, o sea, va a ser el auto con el que haga dos pasadas, hizo dos pasadas Franco. No, a Eh, ver, la gente entiende que estamos grabando el sábado por el domingo, pero la idea era, si ustedes lo están viendo después, si estuvieron ahí y no saben de qué viene ese auto, bueno, es un poquito de eso. no, porque En vivo hacemos el post carrera. Hoy estamos grabando sábado a la mañana, como dos señores que somos. aparte, sí, aparte también si van a ver que el auto no es exactamente igual en el diseño a la actualidad, porque tenían otro diseño en ese momento por otras cuestiones reglamentarias y cuestiones Sí, tiene una nariz un aerodinámicas. poco más chata, digamos. Sí, sí. Es más Exactamente. chico también. Como debieran ser los autos de Fórmula 1, pero bueno, esa es otra historia, otra historia. Y después hizo también Franco una pasada con un auto histórico para los argentinos, que es el Mercedes-Benz W196, que es una réplica del que condujo Juan Manuel Fangio en el bicampeonato del 54 y del 55, dos de los 5 campeonatos que ganó Fangio. Y es una réplica porque el original lo compró Mercedes-Benz en una subasta hace unos años y lo tiene en el museo, en el museo, si no me equivoco, de Indianápolis, en el Indy Sports Museum. Está exhibido, si no recuerdo mal ahora. Pero esta es una réplica que hizo el empresario argentino Carlos Di Forti, que está con un motor más moderno, claramente, de Mercedes-Benz, que está diseñado para alcanzar 250 kilómetros por hora, pero claramente Franco no anduvo a esa velocidad porque hay que cuidar el auto, sobre todas las cosas. Sí. Era más una cuestión de exhibición. Eh, pero para que entiendan la importancia del auto, ese auto entre 54 y 55, Mercedes-Benz corrió en 20 carreras y ganó 16, de las cuales 8 ganó Fangio. O sea, dominó esos años ese Tenían tres auto. pilotos en ese momento, los dos equipos. Corre, correctamente. Correctamente, tenían Era- tres pilotos. Tenían tres pilotos, ahora se me fue la cabeza el británico, y había otro que era el francés, que fue el que lamentablemente provocó con ese mismo auto, en el 55, en junio del 55, la tragedia de Le Mans, que causó su muerte y la de 83 espectadores, en un accidente donde choca un auto que había hecho un trompo. Fangio, que venía adelante, los que iba de casualidad, lo cuenta Fangio, lo ha contado muchas veces. El muchacho de francés se lo lleva puesto, Andrés se Simón. prende fuego el Mercedes-Benz y sale volando a la tribuna, que cae prendido fuego entre los espectadores. Imagínense la locura, algo que hoy sería imposible que pase. Pero en ese momento el auto voló por encima de las barreras de contención y cayó entre la gente, prendido fuego, y mató a 83 personas e hirió
a más de 100, en lo que se conoce como la peor tragedia de la historia del automovilismo, no solo de la Fórmula 1. Pero bueno, volviendo a Fangio, que es lo importante, es, eh, Pierre es el Lavey. auto Pierre Lavey, ahí está. Es el Pierre auto Lavey. que condujo Fangio en esos dos años, que lo sacó campeón, y que Mercedes-Benz, después de lo de Le Mans, se retiró de la Fórmula 1 y de la competición, y recién hasta 2010 que volvió como la marca que soy a Mercedes, a la Fórmula 1, estuvo ausente de la Fórmula 1. Sí. Estuvo como Mercedes propiamente dicho, sí. Tuvo un tiempo donde laburó con McLaren, era McLaren Mercedes. En Pero los bueno, 90. después volvió. Era con su compañera Stirling Moss, por ejemplo, para los que conocen de historia del Fórmula 1. Eh, pero bueno, una Fórmula 1 que, a ver, si vos además lo ves, y imagínate que si bien la réplica llega a 250 kilómetros por hora, en los autos en ese momento iban por arriba de los 300. Ustedes cuando vean ese auto, imagínense ir arriba de esa cosa de metal, sin absolutamente ninguna aerodinámica, yendo a 300 kilómetros por hora en un circuito. Realmente una locura. Y como dato, la réplica esta la fabricó este empresario para él, que se la Sí. mandó a hacer. Y bueno, se empezó a mostrar en el Museo Fangio, de vez en cuando la llevaba, porque obviamente eh, está muy bien hecha, si bien obviamente el motor no es el de la época. Y lo empezaron a llamar para pedirle. Entonces lo empezó a fabricar como para coleccionistas. Y bueno, hoy en día el que va a manejar Franco es el original, ¿no? La idea creo que tiene de fabricar un motor de la época, pero bueno, creo que eso ya es Es mucho más otra complejo. dificultad, mucho más complejo. Pero bueno, se fabrican en Flandria, en Jauregui. Sí, sí. Pero hermoso, Sí, es hermoso, realmente hermoso. el auto es hermoso, está exhibido en el Museo Fangio habitualmente. Bueno, de hecho, porque justamente hizo una réplica también, tanto que le pedían que lo ponga en el museo, le hizo una réplica para el museo también, el empresario. El que va a manejar, el que va a manejar Franco es el del empresario, de dedicarlo. No es el del Museo Fangio, pero también va a ser no piense que, si bien va a acelerar, no va a ir a 250 kilómetros por hora con No, ese va a ser auto. ruido, pero no. No. Sí me hubiese gustado esto de hincha pelota igual, ¿eh? No. Pero algún autito del Reutemann me parece Podría que haber sido. se hubiese merecido. No sé si hay en el país alguno a mano, pero me imagino que sí. Si hay y si está en condiciones de sacársele a la calle. Sí. Pero, Pero bueno, qué sé yo, ¿viste? exactamente. El Ferrari de Reutemann es, qué sé yo. En fin. Sí, 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 hubiera sido muy interesante. De hecho, de vuelta, el modelo que va a conducir, que estamos hablando, porque hubo dos modelos del WD-196 en esa época, porque dependiendo el tipo de circuito, había un modelo que es este, que es el que tiene las ruedas cubiertas, y hay otro que era con las ruedas descubiertas, porque dependiendo si eran pocas más o menos vueltas, tenía otros desgastes el neumático. Entonces, si ustedes buscan imágenes, probablemente vean dos modelos. Uno que parece que es parecido, si quieren, entre comillas, al auto de Meteoro. Sí, Sí, totalmente. Está los basado en más eso, de hecho, el grandes. auto de Meteoro, sí. Exactamente, el auto de Meteoro está basado en este vehículo. Si son conocedores del anime, de aquel dibujo animado. Si tienen más Y de hay otro, 40 se van a acordar. sí, a 30, 30 30 y y, algunos, 30 capaz. y largos. Eh, Eh, Después hablamos del compañero Stirling Moss, un británico que le tuvo mucho respeto siempre a Fangio, del que alguna vez le cedió el auto cuando a Fangio se le rompió el suyo, y que también siempre dijo que se quedó con la duda. Históricamente hay un gran premio en Silverstone post la tragedia de Le Mans en el año 55, que los dos venían peleando el campeonato, y Fangio dominó toda la carrera y faltando un par de vueltas, Moss lo pasa.
Y Moss siempre se quedó con la duda de si realmente le ganó en Franca Ley o Fangio lo dejó pasar como muestra de respeto para que tuviera una victoria en su país natal, en Silverstone, que siempre lo ha contado Steve Moss. Eh, cuando hablamos siempre de la FIA teniendo privilegios para los británicos y o los europeos por sobre otras latitudes del mundo, Fangio creo que en ese momento quebró un poco toda esa historia de dónde naciste, cuán importante sos. Sí, totalmente. Aparte, la temporada 55, él gana la primera carrera en Argentina. En Mónaco no la gana porque se retira. Luego gana en Bélgica, gana en Holanda, lo deja pasar a Moss en Inglaterra y gana en Italia. O sea, realmente un dominio absoluto. Si bien es cierto que evidentemente Mercedes era el mejor auto, pero, pero bueno, lo que hizo Fangio con ese auto y bueno, en toda su carrera es realmente impresionante. Sí, marcaba los del dominio de Mercedes y una de las novedades que traía esos modelos de Mercedes era la inyección del motor, algo que los demás equipos todavía no habían logrado incorporar en sus motores, por ejemplo. Mm. Entonces, Mercedes había dado un paso muy grande en esa parte de, bueno, lo que más se destaca hoy Mercedes, que es en los motores, justamente desde la Fórmula 1. Sí. Sigue con esa tradición. Lástima que post 55 decidió alejarse y bueno, tardó mucho en volver. Pero bueno, eso es un poquito de contexto para que si ya lo vieron o lo van a ver en diferido el road show de Franco, entiendan Sí. el, el porqué de los dos autos y la importancia de por qué esos autos son los elegidos para esta exhibición. Perdón, Andrés, y para cerrar lo de Fangio, que lo repetimos 50 veces ya, pero tener en cuenta que él tenía 44 años cuando corría en el 55. O sea, ¿Cuánto tiene Alonso hoy? hoy tiene 42. Dos. eh, y bueno, y salió campeón hasta en el 57, o sea, con 46 años. Entonces, un superdotado que no ganó más títulos porque la Fórmula 1 empezó en 1950. Porque si hubiese empezado 10 años antes, probablemente hubiese tenido algunos más. Sí, sí. Y nada. Y también siempre decir que hay que poner en contexto de cómo se corrían esas carreras porque eran realmente pruebas Peligrosas. de vida o muerte. Sí. Había que ir a 300 kilómetros por hora, sabiendo que si le errás, terminás en la tribuna, como pasó de hecho en Bélgica. Sí, Entonces, sí. era otra. O ha pasado sin consecuencias tan graves en cantidad en Nürburgring, en la famosa curva de Nürburgring, que salían los autos volando de la pista. Sí. Hoy las Terminaron. protecciones son otras tanto para pilotos como para espectadores. Realmente la posibilidad de que vos como espectador termines muerto porque fuiste a ver una carrera no, nunca son cero, pero no, realmente. Sí. 0,00001. Pero bueno, en ese momento, bueno, como es un poco hoy el rally, obviamente no a ese nivel, pero viste que el rally los tipos están parados. Sí, Bueno, sí, el otro día, de hecho, en el rally que fue en Córdoba, fue, en Córdoba. salió volando un auto y bueno, también hubo lamentablemente un fallecido, pero bueno, imagínate eso, pero en un auto descubierto. O sea, realmente es una locura. Entonces, bueno, Sí, creo que para eso estas exhibiciones también están muy buenas, ¿no? Para entender que lo que uno ve hoy no tiene nada que ver con lo que era hace 70 años. no hay ningún tipo de dudas. No hay ningún tipo de dudas. Y también realzar, no me acuerdo, ahora me entré en la duda, no me acuerdo si fue Hamilton o Schumacher que lo dijo, que dijeron, no hay duda que Fangio es el más grande porque pasaron 70 años, hay personas tratando de hacer lo que hizo Fangio durante 70 años para igualarlo. O Sí, fue uno de los dos. y era el ídolo de Senna también, que creo que podemos ponerlo en el top 3 tranquilamente de los mejores de la historia. Y cuando lo veía Fangio, se le caían los pantalones. Y él justamente afirma esto, ¿no? Que de hecho después él se termina matando. Dice que él se mata en un auto donde él dice era mucho más seguro que lo que manejaba Fangio. Imagínate
lo que era. La verdad es Sí, sí. que es una locura. Manejar en esos años, en los primeros años de la Fórmula 1. Sí, a ver, largó 53 grandes premios y ganó 24. O sea, realmente es ridículo. O sea, Los números de Fangio son ridículos. un 40 y pico, Casi 40 y pico por ciento 50%. Es como que Sí, sí, por eso. en una temporada de 24 ganar 11 carreras todos los años. Sí, es Eh, una bestialidad. una bestialidad. Una bestialidad. Pero bueno, muchachos, era esto, darle un poco de contexto a lo que vieron o van a ver del Road Show de Franco. Analizaremos un poquito lo que haya dejado seguramente el próximo episodio, que ya vamos a tener, va a ser con también la semana previa a la vuelta del Campeonato Fórmula 1, así que esperemos poder estar con un poco más de expectativa, ver si hay alguna novedad de los equipos, de qué está pasando, de cómo se vienen las cosas para Miami, alguna idea del pronóstico más cercana. Un circuito que ya dejamos claros que no nos gusta ninguno y que la lluvia hace que sea un poquito más interesante. Pero como hace un mes y medio que no, dale con un año, no sé por qué sigo diciendo. Sí. Un mes y medio que no vemos Se Fórmula siente como 1. un año. Es como si hubiera sido terminó una temporada y estamos esperando la nueva. Sí, como el corte de mitad de año, pero más largo encima. Creo que es un poco más claro eso y bueno, obviamente si llueve y como te digo, creo que no nos vamos a encontrar con el mismo orden que los que teníamos a principio de año. Yo esperaría que McLaren mejore y esté más cerca y tengamos pelea entre tres equipos. Pero bueno, veremos, ¿no? Obviamente hasta que no estén los autitos dando vueltas, no sabremos. No, obvio. Pero sí, uno espera lo mismo. Seguramente un poco por ahí vayamos al capítulo que viene, viendo, analizando expectativas de cada uno para la vuelta. Pero para eso falta. Hoy por hoy los dejamos con este capítulo 11 de la segunda temporada. Recuerden, como siempre, campanita, suscribirse, like, comentarios de qué les parece. Si algo que dijimos no les gustó, quieren saber algo más, lo dejan ahí. En redes sociales, @corra quien corra podcast en Instagram y en Spotify, donde pueden ir también a dejar las 5 estrellitas. Y nada, seguirnos y darnos amor, que esto lo hacemos todo por cariño a ustedes. Un abrazo grande, nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Chao, chao.